El día de hoy les voy a presentar lo que es la parábola. Habíamos dicho que había a partir de un cono salían ciertas figuras, en este caso es la parábola, que se puede describir como que es un lugar geométrico de todos los puntos en el plano, cuya distancia de un punto fijo llamado foco es igual a la distancia de una recta fija, que se llama directriz. Ahorita esto lo van a ver de manera gráfica. Y bueno, más que nada habla solamente de que si nosotros tenemos una distancia en un punto, siempre va a ser la misma, tomando en cuenta el foco y tomando en cuenta la directriz. La parábola, como ya les había comentado en la introducción, es esta que tenemos aquí. Nace a partir de un corte que se realiza en este cono. Y como pueden ver en esta partecita de arriba punteada está la circunferencia. La circunferencia pues la veríamos de la parte de arriba y quedaría solamente lo que es como un círculo. Y en el caso de la parábola queda un poquito más inclinada, que es esta parte. Y este pues es ya un corte transversal. Y esto es una parábola. La parábola habíamos también comentado que había diferentes aplicaciones, por ejemplo aquí en arquitectura, que es una de las más usadas. En puentes, aquí podemos ver cómo es un puente colgante y a partir de aquí nace una parábola. En los juegos de los niños con cierta inclinación podemos encontrar parábolas. En plataformas o en sistemas de comunicación también encontramos ciertas parábolas. Y en el caso de edificios, por ejemplo, aquí en la Torre Eiffel vemos otra parábola. Les había mostrado anteriormente en otra presentación edificios con ciertas figuras o figuras un poquito más complejas, donde ahí también involucraban las cónicas. Este tema es muy importante porque, como les digo, involucra en aplicaciones prácticas o en aplicaciones muy grandes que nosotros utilizamos en la vida diaria, por lo cual es muy importante aprender esto si en dado caso en alguno de ustedes quiera estudiar arquitectura o alguna ingeniería enfocada a la construcción. Bueno, avanzamos. Aquí lo que les quiero mostrar son los elementos de la parábola. Habíamos visto también los elementos de la circunferencia. Nos vamos a ir igual que en la circunferencia. Vemos qué es, cuáles son sus partes importantes, cómo podemos graficar. Vemos algunos ejemplos. Prácticos. Vemos también unos ejemplos de numéricos para que ustedes puedan ver ahí las diferencias. Aquí en esta presentación les muestro lo que son los elementos importantes de la parábola y lo que es una parábola. Este diagramita que tenemos aquí es la parábola, este arco azul es la parábola y sus elementos importantes son los que están marcados aquí con diferentes colores, que se los voy a ir explicando paso a paso. Los elementos importantes, por ejemplo, es el vértice, que es este punto marcado como V. Es uno de los puntos más importantes de la parábola porque a partir de aquí crece la parábola hacia ciertos lados. O también se puede notar como el punto más alto de la parábola. Este punto es un punto de intersección que hay entre la parábola, que es el esquema azul, y el eje principal. Este que está marcado aquí como azul es un eje principal o eje de simetría. Vamos a tener también la F, que la vamos a nombrar como foco, que es un punto fijo, que es un punto que está a cierta distancia del vértice y a cierta distancia de la directriz, que es esta marcada en verde. Este foco va a estar denotado por una distancia A, que va a ser la misma distancia que hay de la directriz al vértice. Entonces, este foco siempre va a estar acompañado del vértice en la misma dirección y va a tener siempre una distancia. La otra que les comentaba es esta línea verde es la directriz.
que está marcada aquí como una línea, esta siempre va a estar también perpendicular a la distancia que hay entre el foco, perdón, va a estar paralela a la distancia del foco y a la distancia del vértice. Otro parámetro importante que les comentaba es la letra A. Esta va a representar la distancia, que como les decía es la misma de la directriz al vértice y del vértice al foco, y también puede estar denotada como P. Esta distancia la vamos a utilizar cuando nosotros tengamos un lado recto. En el caso del lado recto, vamos a tener aquí este segmento que está marcado en líneas punteadas azules. Este es un punto que va del punto A al punto B, de aquí a acá. Esto lo vamos a nombrar como lado recto y va a ser denotado por una fórmula que nos dice que la distancia que es A va a ser 4 veces la distancia lo que vale A. O sea, si la distancia aquí vale 5 y aquí vale 5, entonces aquí multiplicaríamos 4 por 5 para obtener la distancia que hay del punto A al punto B, y esto lo vamos a nombrar como lado recto. Esta distancia también la podemos encontrar como 4P. Esto va a depender del libro o de la fuente donde ustedes estén buscando la información, pero es exactamente lo mismo. Es 4 veces la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz. Que como les digo, de aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a acá. Y esto sí va a ser dependiendo de cada punto donde localicemos este lado recto. Otra parte que les comentaba también era el eje de la parábola o el eje de la simetría, que es esta línea horizontal que tenemos aquí marcada en azul. Esta línea va a pasar siempre por el foco y por el vértice. Otra parte o otro elemento de la parábola es el radio vector. En este caso el radio es similar al que vimos en la circunferencia. Bueno, al aquí no tener una circunferencia como tal o un círculo cerrado, aquí el vector se puede desplazar en cualquier parte de la parábola, y al igual que el radio en la circunferencia, el radio en la parábola es un vector que va a nacer de un punto, en este caso del foco, hacia cierto punto de la parábola. Podríamos encontrar, por ejemplo, del foco, bueno, aquí está marcado este vector azul, este radio, pero podríamos encontrar el radio para acá o el radio para acá. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un punto que toca a otro punto en la parábola, y esto lo vamos a conocer como radio vector. Otro elemento similar al de la circunferencia es este que lo tenemos aquí como cuerda, que habíamos dicho que es un segmento que une dos puntos. Aquí tenemos un punto, de este lado tenemos otro punto, y esto marcado en rojo es una cuerda. Pasa el mismo caso que les comento con el radio. De aquí a aquí es otra cuerda, de aquí a aquí es otra cuerda, y si se va haciendo más chiquita, va a llegar un momento en que es una secante o que va a tocar solamente un punto de la parábola y se va a hacer una tangente. Entonces, si vemos la cuerda, como definición, es la distancia que hay entre dos puntos. Mismo caso que ocurre aquí en el punto A y el punto B. Esta línea azul también es una cuerda, pero en este caso la vamos a llamar lado recto. Estos son los elementos importantes, y vamos a ver que hay dos características que vamos a tener que tomar en cuenta al momento de ver una parábola, que es que la posición del eje va a determinar de la posición de la parábola. Esto lo que nos quiere decir es que dependiendo del eje donde esté
graficada la parábola, de ahí van a ser su posición. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, esta imagen, esta parábola nace a partir de un eje. Aquí se genera su vértice, este es un eje, este sería el eje de las Y. Este eje de simetría sería el eje de las X. Recuerden que esta parábola está graficada en un plano cartesiano. Entonces, a partir del vértice va a nacer o va a crecer la parábola, que aquí está abriendo hacia el lado de las X. La parábola, mientras nosotros la tengamos así de manera horizontal, está en el eje de las X. Igual si nosotros tenemos una parábola de este lado, esta parábola sigue estando sobre el eje X. Estos son los dos tipos de parábolas que tendríamos en el eje X, que son estas: abrir hacia el eje X en los números positivos o abrir hacia el eje X en los números negativos. Aquí va a determinar su posición. Y bueno, estas son las horizontales y estas son las verticales. Estas dos parábolas van a estar graficadas en el eje Y y estarían de esta manera, que son estas dos. Estas van a estar representadas en el eje Y estas en el eje X. Ahí pueden notar la diferencia. Otra cosa importante es que también hay parábolas inclinadas, que son como las que les mostraba aquí, pero su plan está enfocado más a que ustedes comprendan cómo nace una parábola en el eje vertical o en el eje X y sus fórmulas y pues también sus aplicaciones. Pero pues tengan en cuenta que hay parábolas inclinadas que ahí ya involucrarían ciertos ángulos y ciertos ejes que tendríamos que visualizar más. Otra de las características importantes de la parábola es que la parábola siempre va a ser simétrica con su propio eje. Aquí está el eje de simetría que ya les había comentado. Lo que quiere decir este punto es que siempre va a estar simétrica. O sea, si esta parábola sigue creciendo hacia acá, va a seguir creciendo hacia acá, hacia abajo, y va a ser siempre la misma distancia. O sea, aquí este eje de simetría es como si lo partiéramos a la mitad o si dobláramos esta parábola, y debería de quedar exactamente lo mismo. Otra de las partes importantes que les muestro aquí en este ejemplo es que nosotros ya conforme pase este curso o vayamos viendo ya los problemas, ustedes ya puedan identificar y visualizar a partir de una gráfica qué es cada parte y de qué estamos hablando con cada cosa. Por ejemplo, ya pueden sacar una conclusión a partir de una parábola. Como lo que les decía ahorita. Cuando ustedes tengan esta parábola, está graficada en el origen. Este sería nuestro origen, este sería nuestro eje Y, nuestro eje X, y aquí sería el origen o el vértice estaría en 0, 0. Hay parábolas que van a nacer a partir de solamente en el eje X, pero van a estar fuera del origen. Aquí en este caso, este ejemplo está en el vértice 0, 0. Y a partir del vértice nosotros vemos que la parábola abre hacia el foco. Este es el foco. Otra condición que tenemos u otra forma que podemos sacar de esta gráfica es decir que la directriz y el foco se encuentran a la misma distancia del vértice, que como les decía está denotado como A. La distancia de aquí al vértice, esta es la directriz. Si vale 5, del vértice al foco va a valer 5. Este es un dato importante porque son datos que vamos a involucrar en los problemas. Al inicio del curso les comentaba que íbamos a ver el problema de un puente. Entonces, a partir de aquí, en el puente nos decía, calcule la distancia que hay entre las dos torres desde el
foco hasta la directriz. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de términos y vayan checando cuál es cada una de las partes de la parábola. Otro dato que les mostraba aquí es el lado recto, que también lo pueden encontrar en diferentes fuentes como el ancho focal, que ya a partir de esta figura podemos ver que es perpendicular al eje de simetría, porque aquí está, esta línea es perpendicular al eje y paralelo a la directriz. Esto es muy importante a la hora de graficar, porque ustedes van a tener un lado recto que va a ser paralelo a la directriz y perpendicular al eje de simetría. Y como les había dicho, en este ejemplo estamos denotando el valor del vértice como en el origen, 0, 0, pero ustedes pudieran tener una parábola en algún momento que su parábola fuera así. Entonces aquí ya se desplazó en el eje X y en el eje Y vale 0, porque sigue estando sobre el eje X. Pero también pueden encontrar una parábola que esté desplazada en cierto lado. Por ejemplo, aquí ya involucra el eje de las y el eje de las X, pues ya no estaría tanto sobre el eje, sino ya estaría desplazada. Va a haber ciertas condiciones o ciertas características que vamos a estar checando con esto de las parábolas. Y nos pasamos aquí a las ecuaciones. Como ya les decía, hay parábolas que vamos a encontrar en el eje X, como estas que abren hacia el lado positivo, o como estas que abren hacia el lado negativo de las X. Entonces, dependiendo de cómo esté nuestra parábola, ahí van a cambiar nuestras fórmulas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el eje horizontal, vamos a involucrar ecuaciones para encontrar el valor de Y en ambos casos, pero si ven solamente va a cambiar el signo. Cuando la parábola abre hacia los lados positivos, es positiva. Cuando abre hacia los lados negativos, la ecuación involucra un signo negativo, es la misma ecuación, solamente con signo contrario. En el caso del foco, como les digo, el foco va a ser siempre a la misma distancia del vértice y del vértice a la directriz va a ser la misma. Entonces, en el caso del foco, cuando está en el eje de las X, vamos a tener la distancia de A y 0 en Y. O sea, porque siempre la parábola va a estar dentro del eje X. Para el caso de cuando abre hacia los lados negativos, el valor de A se pone negativo, la directriz queda positiva con un valor de A que, como les digo, es el mismo, y el lado recto, para cualquier situación que tengamos de la parábola, el lado recto siempre va a ser el mismo. Siempre va a estar positivo y siempre va a ser 4 veces la distancia del valor de A. En el caso de los ejes verticales, como pueden ver, también puede abrir hacia los lados positivos del eje Y, hacia acá, o hacia los lados negativos del eje Y. Igual, en este caso cambia la ecuación porque aquí ya estamos involucrando que queremos encontrar el valor de X en ambos lados. Nada más cuando va hacia los lados negativos, el signo va negativo, igual el foco. La directriz cambia también a positivo en el caso de cuando tenemos de que la parábola abre hacia el eje positivo de las Y, la directriz va hacia acá abajo, entonces es negativa. Cuando abre hacia arriba, cuando abre hacia los lados negativos de la Y, la directriz queda del lado positivo de las Y, entonces queda como positivo. Y como les comentaba, el lado recto siempre va a ser 4 veces A. Esto lo vamos a ver a mayor detalle en los ejemplos que les ponga, ya que ustedes vayan ahorita familiarizándose con
las partes de la parábola. Y ya el día de mañana les mostraría unos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se calcula y cómo van las fórmulas de acuerdo a cómo está graficada la parábola. Otra cosa importante también es que estas fórmulas van a cambiar dependiendo de dónde se posicione la parábola. Por ejemplo, en este caso que era en el origen, el vértice va en 0, 0, pero como les comentaba, se puede desplazar en el eje X. Podríamos tener una parábola así fuera del origen. Entonces, esta parábola, su fórmula ya cambiaría.